Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Al celebrar este tercer domingo de Cuaresma, hemos escuchado en la primera lectura un trozo del libro del Éxodo, que nos presenta un momento duro del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Estaban sedientos y la desesperación los llevó a quejarse ante Moisés, diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestro ganado». Uno de los grandes problemas del ser humano es la memoria corta. Se nos olvidan rápido las bendiciones que Dios nos concede o el bien que nos hacen, y por el contrario, cuando se trata de recordar el mal, entonces tenemos memoria larga. Ellos habían sido sacados de Egipto, de la esclavitud,
con brazo potente, habían pasado el Mar Rojo y eran destinados a llegar a una tierra que manaba leche y miel. Pero ante la dificultad, su ánimo se vino abajo y es allí entonces cuando deciden renegar de Dios y del instrumento que Dios estaba utilizando para llevarlos a puerto seguro, es decir, Moisés. ¿Cuántas veces nosotros actuamos tal vez de la misma manera, olvidándonos de las bendiciones de Dios y ante la adversidad nos quejamos, nos lamentamos y nos olvidamos pues de cuán bueno es Dios con nosotros? A pesar de la queja, Dios responde al clamor del pueblo y misericordiosamente les da agua para beber. Un agua que tiene un sentido espiritual muy importante, que no se limita al aspecto físico. Y esto lo veremos más adelante cuando meditemos un poco el evangelio que hemos escuchado. En la segunda lectura, San Pablo se dirige a los romanos y hoy a nosotros, e inicia diciendo: ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. La paz es un don de Dios, es un regalo de Dios. Debemos intentar a toda costa vivir en paz. La paz no es, sin embargo, ausencia de problemas y dificultades. La paz es el sentir la serenidad, la tranquilidad en medio de esos problemas, porque tenemos confianza de que Dios nos acompaña en los momentos de dificultad. Mantengámonos en paz con Dios, dice el apóstol. Si es importante mantener una armonía en el hogar, en el trabajo y en los lugares en los cuales nos debemos presentar, ¿cuánto más debemos estar en paz con Dios? ¿Y cómo es posible alcanzar esto? Bueno, por medio de nuestra fidelidad a Él, por medio del cumplimiento de los mandamientos, por medio de cumplir su voluntad, ajustando nuestra voluntad al querer de Dios. Ojalá que cada día de nuestras vidas, pues, nos esforcemos por alcanzar esta gran meta. Y el Evangelio nos presenta este pasaje en el cual Jesús visita la región de Samaria. Hay 3 grandes regiones en Israel, como se conoce hoy día, y son precisamente la región de la Judea, cuya capital es Jerusalén, la región de la Samaria y la región de la Galilea. Samaria está precisamente en el centro, por lo tanto, los judíos, para poder trasladarse de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, tenían que pasar por Samaria. Sin embargo, había un problema, ya que entre los samaritanos y judíos existía una gran enemistad por varios motivos, pero pudiera resaltar el hecho de que los judíos consideraban a los samaritanos como idólatras, mientras que los samaritanos en cierta manera podían considerar a los judíos como fanáticos o muy exigentes. Y es por eso entonces que existía esta difícil relación entre ellos. Jesús llega a este lugar en el cual está el pozo, y allí se encuentra con esta mujer samaritana, quien en un principio se muestra un poco reacia a establecer un diálogo con Jesús. Pero de manera muy paciente y misericordiosa, Jesús va estableciendo ese diálogo con ella, con la intención de revelarse a la mujer como el Mesías Salvador. Hay muchos cuestionamientos por parte de la mujer. Sin embargo, Jesús va venciendo cada una de esas interrogantes hasta el punto de que al final de la conversación ella logra reconocer en Jesús al Mesías Salvador. Lo interesante es que Jesús no se impone de manera autoritaria, es un proceso lento pero seguro, en el cual ella termina abriendo su corazón voluntariamente
a ese Dios que se revela. Y esa es la manera como Dios actúa con nosotros. Dios nos va enamorando poco a poco. Por eso es que es importante que nosotros abramos el corazón al Señor, porque cuando yo no me abro a la gracia de Dios, voy a ser entonces como esa piedra que pasa mucho tiempo en el río, pero que a sacarla y quebrarla por dentro sigue estando seca. Esta mujer no solamente reconoce a Jesús, sino que eventualmente va y lo anuncia a sus paisanos, quienes al final dirán: ya no creemos solo por lo que nos has dicho, sino por lo que hemos visto, por lo que hemos experimentado. ¿Cuántas veces, sería bueno que nos preguntáramos, nosotros hemos servido como instrumentos para atraer a otras personas al Señor? Me recuerdo que, siendo todavía un adolescente, tuve la oportunidad de conocer a un amigo. Él era unos 4 o 5 años mayor que yo, y yo estaba para ese momento ya participando del grupo juvenil de la parroquia y en algunos ministerios. Lo cierto fue que yo lo motivé para que él decidiera tomar las clases de catecismo y adultos, porque para ese momento ni siquiera estaba bautizado. Y al final pues él accedió, hizo su proceso de formación, fue bautizado, recibió la primera comunión, y en el momento de recibir la confirmación se acercó a mí días antes y me pidió que yo fuera su padrino. Era la primera vez que alguien me pedía esto. Y yo me sentí realmente muy honrado, sobre todo tomando en cuenta de que él era mayor que yo. Y le pregunté: ¿por qué me eliges a mí, Isidro? Y él me dijo: porque nunca podré olvidar que tú fuiste la persona que me dio ese primer empujón para que yo me acercara a Dios y a la iglesia. Seguimos obviamente en contacto a pesar del tiempo que ha pasado sin vernos, pero estoy muy agradecido con Dios por haberme dado esa oportunidad, de manera muy sencilla haber podido motivar a este hermano a que abrazara la fe. Esto lo digo con gran humildad, pero también para hacerles ver la importancia que tiene el hecho de que dirijamos una palabra a alguien que tal vez está hambriento y sediento de Dios y que necesita pues de un empujón de parte nuestra para poder terminar abrazando la fe en el Señor. Voy a dejar la homilía hasta aquí, porque también tengo la intención de compartir con ustedes unas palabras que considero muy importantes, y es en relación a esta situación del coronavirus. En los últimos fines de semana, el arzobispo Wensky nos ha estado dando directrices para tomar en cuenta, para seguir fielmente, porque nuestra intención es no tomar a la ligera todo lo que está sucediendo. Tampoco, obviamente, queremos alarmar a las personas y crear una histeria colectiva, pero consideramos que en nuestra posición de líderes espirituales y teniendo la posibilidad de ejercer una influencia sobre ustedes, debemos ser muy responsables al momento, pues, de informar para prevenir cualquier contagio, pues, innecesario. Hasta hace una semana se había tomado la decisión de evitar el contacto físico durante la misa, bien sea saludar a la entrada o a la salida de la misa, tocándose físicamente. También se habían vaciado las pilas de agua bendita en las puertas por riesgo de infección y creo que eran esas las cosas que se habían tomado. Se sugiere considerar tomar la comunión en la mano, aunque todavía la posibilidad de hacerlo en la boca está allí, latente, se puede todavía. Sin embargo, el arzobispo ha tomado nuevas medidas, teniendo en cuenta de que hay algunos casos muy cerca de nosotros.
Es por eso que las escuelas católicas cerrarán indefinidamente a partir de este próximo martes. Repito, escuelas católicas de la Arquidiócesis de Miami. Además de eso, están siendo suspendidas las clases de catecismo para niños y adultos. Las reuniones de los ministerios parroquiales también están siendo suspendidas indefinidamente. Y ayer procedimos a cerrar la capilla de adoración eucarística perpetua, ya que es un lugar muy estrecho, muy pequeño, y muchas de las personas que vienen acá son personas de avanzada edad. Todo esto puede causar a muchas personas cierta incomodidad, cierto temor, pero más allá que tener temor, lo que queremos tener es simplemente precaución para cuidar de nosotros mismos y también cuidar de los demás. Se sigue insistiendo en que si las personas se sienten enfermas, se abstengan de venir a misa. De hecho, el arzobispo está dando la dispensa de la obligación de venir a misa durante este tiempo, cuando las personas se sientan enfermas. También hay otro grupo de personas vulnerables, como son las personas de avanzada edad y las personas que tienen alguna condición persistente, problema respiratorio. Tal es el caso de aquellas personas que tienen COPD, por ejemplo. Estas son personas a las cuales se les sugiere mejor mantenerse en casa y no exponerse a lugares públicos donde haya una gran cantidad de personas de manera especial. Seguiremos celebrando la Santa Misa por el momento, gracias a Dios, tanto las misas de día de semana como las misas de fin de semana, pero debemos estar pues bien atentos a las directrices que el arzobispo Wensky nos esté dando, en conjunto con los demás obispos de la Conferencia de los Estados Unidos. Repito, esto tenemos que hacerlo con mucha humildad, siendo obedientes y conscientes de que no solamente debemos cuidar de nuestra propia vida, sino de la vida de los demás. Yo creo en los milagros, de hecho soy un milagro viviente. Como ustedes bien saben, hace apenas algunos meses atrás estuve pasando una prueba muy difícil de salud y los pronósticos no eran nada buenos. El arzobispo Wensky de hecho estaba muy preocupado y no creía que yo iba a superar esa prueba. Por lo tanto, creo profundamente que Dios obra grandemente, pero también debemos hacer nuestra parte y debemos ser responsables. Aunque yo tenía fe en el Señor, yo no me salí del hospital antes del tiempo estipulado y tuve que esperar 3 meses de manera paciente hasta que fui dado de alta. Esto lo comento porque hay muchas personas que tal vez dejándose llevar por un fervor irracional, comienzan entonces a esparcir comentarios que no ayudan mucho y que pueden realmente confundir a las personas. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya varios años, una persona que vivía a algunas cuadras de la casa de mis padres enfermó de cáncer. Este señor no practicaba mucho la fe, pero en medio de esa situación tan difícil decidió acercarse a la fe cristiana, no católica. Y algunas de estas personas, tal vez con muy buena intención, pero con poca formación, llegaron al punto de decirle: deja todo cuidado médico porque el Señor te va a sanar. Él ha decretado sanación en ti y vas a sanar. Este señor lamentablemente hizo caso a todas esas recomendaciones y al poco tiempo falleció de cáncer. Entonces, repito, creo en los milagros, claro que sí, pero también debemos ser responsables y tener cuidado de la manera como hablamos para no confundir y terminar así pues haciendo un mal no deseado. En tiempos como este, pongamos pues nuestra confianza en el Señor, encomendemos también nuestras vidas a la Virgen María, nuestra Madre y nuestra protectora, para que pronto esto se resuelva
y podamos poder seguir disfrutando de nuestra vida y de las bendiciones que Dios nos concede cada día y que muchas veces no valoramos hasta que llegan momentos como este. Pidamos pues al Señor esta gracia tan especial, confiando siempre en su infinita misericordia. Amén.